Hermanos, buenas noches a todos, que el Señor les bendiga. ¿Hay alguien que nos visita por primera vez acá? No, segunda vez, ahí se está riendo. Allá levantó la manita. Marielo, ¿verdad? Marielo, bienvenida, que el Señor le bendiga. El domingo parece que andaba por acá, ¿verdad? Vaya, qué bueno que el Señor la trajo nuevamente con nosotros. Estamos contentos de tenerla acá y esperamos que el Señor también pueda hablar a su corazón como pedimos que nos hable a cada uno de nosotros. Bueno, hermanos, seguimos, ¿verdad? Con las parábolas. Esta noche, si el Señor nos concede la gracia, vamos a estar viendo una parábola bien cortita, hermanos, y sencilla a la vez, confiando en el Señor que nos pueda hablar. Pero antes de entrarle de lleno al texto, yo no sé cuántos de ustedes se pueden identificar conmigo. No sé cuántos les ha pasado alguna vez, o quizás más de una vez, que se encuentran en una situación como esta, estamos a punto de salir de casa, estamos apresurados, tenemos algún compromiso, quizás necesitamos llegar rápido a alguna reunión o algo, y vamos apresurados y no encontramos algo que necesitamos. Quizás en ese momento no encontramos las llaves, no encontramos quizás la factura, las hermanas no encuentran algún implemento del maquillaje, no encuentran quizás el zapato que se querían poner. Yo he visto que no encontramos los anillos, no encontramos el arito, cualquier cosa, y qué desesperación da, ¿verdad? Cuando uno necesita encontrar algo y no lo encuentra dentro de su propia casa. No sé cuánto les ha pasado así, a mí me ha pasado más de alguna vez, y se encuentra uno en un momento afligido porque ya quiere salir, quiere llegar rápido al compromiso que tiene, y ese objeto que para uno es valioso no lo encuentra. Hoy en día nosotros sabemos que existen tantos consejos, ¿verdad? San Google, le dicen algunos, porque ahí encuentra uno un montón de consejos o cosas que hacer. Pues fíjese que San Google nos dice a nosotros que cuando nos encontremos en esa situación, nosotros podemos hacer los siguientes pasos para no caer en desesperación. Uno de los primeros que nos dice es, lo primero que tienes que hacer cuando te encuentres en algo así, no caigas en desesperación, sino que pregúntele a alguno de tu propia casa si él ha tomado, si él ha visto algún objeto. En la casa normalmente hay alguien que tiene esa característica de saber dónde están los objetos. No voy a delatar quién es, pero en mi casa también hay alguien que de repente alguien pregunta, mira, ¿no has visto mis anillos? Ah, los vi por tal cosa. Mira, se me ha perdido tal cosa. Ah, allá lo encontré yo, por allá está. Normalmente siempre dentro de las casas hay alguien que sabe dónde están las cosas o los objetos perdidos. Entonces lo primero que nos dicen, pregúntale a los demás, es probable que alguien haya tomado ese objeto o que alguien haya visto dónde está. Segunda recomendación que hacen, y esta creo que todos la hemos hecho, aún hasta de una forma gráfica, empezamos a retroceder y a decir, no, es que lo último que yo dije o la última vez que yo lo utilicé estaba por aquí. Me vine hacia este lugar y no recuerdo dónde está. Pues esa es otra recomendación. Retroceda sus pasos, retroceda un poquito su memoria y trate de recordar cuál fue la última vez que usted vio ese objeto que usted considera que es importante. Segundo consejo que nos da San Google. Número 3. Ahora ya existe, fíjense, en películas lo he visto yo nunca he tenido uno de esos, pero es como una alarma. Usted le pone un stick and find, le pone a las cosas, digamos normalmente a las llaves de la casa, a las llaves del carro. Es probable que usted le ponga un sticker y con una aplicación en su teléfono, cuando usted no la encuentra, solo enciende esa aplicación y le empieza a sonar donde se encuentra, ¿verdad? Entonces usted viene y dice, por aquí están las llaves, quizás debajo de la cama las va a llegar a encontrar, quizás en el mismo carro las ha dejado, y gracias a Dios no ha agarrado llave. Pero hay también un tercer consejo, que usted le ponga un sticker, ¿verdad? Inteligente, para que usted lo pueda encontrar. Tercer consejo. Cuarto consejo, voy a decirlo con todo respeto, pero nos dice que hay que rezar a San Antonio de Padua. Yo no sabía quién era él, fíjese, pero encontré que San Antonio de Padua es famoso en el mundo como el santo que ayuda a encontrar las cosas perdidas. Así es que el cuarto consejo es que usted se ponga a rezar
a San Antonio de Padua y empiece a preguntar dónde está eso valioso que usted ha dejado. Dice que él es muy bueno para encontrar objetos de la vida cotidiana, documentos importantes y aún hasta la misma fe. Si uno lo ha perdido, uno puede pedirle a él. Un fragmento de la famosa oración que se reza hacia él dice lo siguiente: San Antonio glorioso, siervo de Dios, famoso por tus méritos y potentes milagros. Ya se hacen algunos orando así, no, ¿verdad, hermanos? Primero Dios, no, ¿verdad? Bueno, dice: San Antonio, glorioso siervo de Dios, famoso por tus méritos y potentes milagros. Ayúdanos a encontrar las cosas perdidas. Danos tu ayuda en la prueba e ilumina nuestra mente en la búsqueda. Y más aún cuando es en la voluntad que proviene de Dios. Y ahí está. Y dicen algunos que cuando usted reza de esa forma, puede hacer que encuentre el objeto perdido. Así que ahí hay cuatro sugerencias, 4 consejos que nos da San Google para cuando nosotros hemos perdido algo. Miren, hermano, y si ya no lo encuentra con eso, hay que convencerse que ya el Alzheimer ya está llegando a nuestra vida, ¿verdad? Y ahí sí ya no hay para dónde, ya, ahí no hay que hacer otra cosa. Yo quiero entonces, con esta pequeña introducción, que me acompañen al texto que vamos a estar viendo, y vamos a estar en Lucas capítulo 15. La última vez que el Señor me permitió poder estar compartiendo la palabra, también estuvimos en este texto, Lucas capítulo 15. Vayamos por favor a este capítulo y vamos a estar hablando acerca de algo perdido. Vamos a estar hablando acerca de algo que el Señor quiere que nosotros conozcamos. Si ustedes se recuerdan, y si no se recuerdan, yo se los hago ver. La última vez que yo estuve compartiendo un día miércoles acá era acerca de la oveja perdida, que está ahí en el capítulo 15 desde el versículo 1 y llegábamos hasta el versículo 7. La oveja perdida relataba: un hombre tenía 100 ovejas y de repente, haciendo el conteo, se da cuenta que había una de ellas que no estaba en el redil, que se había ido. Y entonces dice que el dueño de esa oveja deja a las 99 y va por esa que está perdida, y va y la busca donde ella se encuentre hasta poder dar donde ella esté, y la rescata y la lleva. Más o menos la enseñanza que queríamos dejar es que así es el amor del Señor, ¿verdad? Cualquier oveja, cualquier creyente, cualquier escogido de Dios, aunque esté perdido en el mundo, aunque haya salido, Dios va a llegar y la va a alcanzar y la va a traer nuevamente a su redil. Pero nosotros veíamos entonces que esa oveja había salido del redil, estaba afuera, había salido de donde el Señor la quería tener y se había perdido. Pues en esta ocasión yo quiero compartir con ustedes el tema que ustedes van a ver ahí, y el tema es perdidos en casa. ¿Alguna vez, como comenzábamos, se le ha perdido a usted? Bueno, las casitas de ahora, había un dicho famoso: casitas de fósforo, ¿verdad? Hoy no nos podemos perder en casa, si hasta todo se oye. Solo le hace una silla, está en el comedor, le hace así, ya está en la cocina. Pero hay casas grandes donde uno se puede perder. Pues la historia que vamos a ver tiene que ver con eso. Hay algo que se ha perdido en casa. Ya no es afuera del redil, sino que adentro puede suceder que algo se está perdiendo. Vayamos a ver qué es lo que nos dice el texto. Lucas capítulo 15, versículo 8. Recordémonos que el contexto es que les está diciendo primeramente la oveja perdida, y luego les dice en el versículo 8: ¿o qué mujer, dice, que tiene 10 dracmas, si pierde un dracma, no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas diciendo: gozaos conmigo porque he encontrado la dracma que había perdido. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Básicamente la enseñanza que el Señor nos deja, tanto en la oveja perdida como en esta que pierde la moneda, es básicamente la misma.
Hay algo valioso que en un momento dado se pierde y que el dueño lo busca desesperadamente hasta encontrarlo. Básicamente vemos lo mismo. Pero nosotros queremos seguir para poder entender bien cuál es el objetivo de tener todo este estudio que nosotros tenemos. Algo que yo quiero recalcar, hermanos, y es que no queremos dar un mensaje alegórico. Nosotros sabemos y hemos sido enseñados a no dar mensajes alegóricos. El mensaje alegórico es aquel donde usted va interpretando y buscándole sentido a cada una de las palabras que aparecen en la Biblia. Y el problema de un mensaje alegórico es que usted lo puede interpretar a su forma. O sea, para mí significa esto, esto y esto. La moneda significa esto. Entonces uno puede malinterpretar. A nosotros se nos ha enseñado, y consideramos que es de las formas más fieles a la Escritura, de hacer un mensaje que sea, puede ser temático, pero que tiene que ser bíblico, tiene que ser expositivo. Cuando decimos expositivo es querer decir lo que el autor quería decir a través de ese mensaje. Así es que no es que queramos hacer un mensaje alegórico, pero nos va a servir poder conocer por qué es que el Señor hace esta mención de esta parábola. Veamos entonces los elementos y los personajes que tiene esta parábola. Usted los puede detectar ahí fácilmente. Lo primero que vemos es una mujer, ¿verdad? Había una mujer que era dueña de 10 dracmas. Normalmente, déjenme contarles que estas mujeres, según lo que vemos ahí en el contexto de lo que estaba sucediendo, esta mujer vivía en una casa que no era una casa de mucho pudor, sino que era una mujer de clase media baja o quizás hasta baja. Lo dice el mismo relato y no voy a entrar en esos detalles, pero ahí dice, esa casa de esas mujeres tenía la peculiaridad que era muy pequeña, era una casa pequeña, era hecha de adobe. Acuérdense que en ese entonces no existía el cemento ni todas esas edificaciones que hoy tenemos. Era hecha de adobe, de bajareque, ese era más o menos el material que ocupaban. Y normalmente era un solo cuarto, como que digamos esta parte era toda la casa. Esa casa normalmente solamente tenía una ventana, y esa ventana tenía un diámetro de 2 palmas, más o menos de esto, como yo lo estoy dibujando acá. Era la única ventana que tenía. Quiere decir que la luz no penetraba mucho, aunque fuera de día, no penetraba en esa casa. Y no existía piso cerámico, ni nada de eso, ni mármol, ni nada, sino que entonces todo era de tierra. Y entonces, si una moneda se caía, era bien difícil poder encontrarla. Entonces, por eso la mujer se afligía cuando una de estas monedas había caído. Y no era fácil encontrarla. La mujer entonces se había angustiado, si podíamos usar ese término, por encontrar esa moneda, porque para ella resultaba muy valioso. Casi era como nosotros decimos ahora, buscar una aguja en un pajar. Acuérdense que no barrían constantemente, no hacían limpieza, no, así era la cultura en ese entonces, ¿verdad? Había mucha tierra, no había mucha luz, y por eso nos va a servir para irnos imaginando qué era lo que le estaba sucediendo a ella. Ahora veamos otro elemento importante que aparece ahí. Dicen que habían 10 monedas, ¿verdad? Usted ya vio ahí que habían 10 monedas. Estas monedas eran dracmas. En otra versión dice que eran 10 monedas de plata. Bueno, cada uno de esos dracmas, de esa monedita, era el equivalente al denario. Ustedes ya han escuchado que en la palabra del Señor nos hablan de un denario. Un denario era el pago que recibía un jornalero por todo el trabajo de un día. Quiere decir, pongámoslo ahora en nuestro contexto, como $12, digamos, 10, $12 más o menos era el valor que tenía el denario. Pues el dracma valía un poquito menos, pero normalmente representaba lo mismo. Lo que usted ganaba por el trabajo diario el trabajo de un día, eso era lo que a usted le retribuían. Entonces usted puede decir, pero si eso era solamente el trabajo de un día, no tenía mucho valor para la mujer. En realidad no tenía mucho valor. Pero aquí es donde viene lo importante de conocer el contexto y la historia de lo que sucedía en Israel. ¿Cuántas monedas dice que tenía la mujer? 10.
¿Saben por qué hace hincapié en que tenía 10 monedas? Porque pudo haber dicho la versión, una mujer perdió un dracma o perdió una moneda. Pero dice, una mujer tenía 10 monedas y se le extravía una de ellas. Bueno, aquí viene el Señor pedagógico por excelencia, ¿verdad? Todo lo que enseñamos tenemos que tener como principal guía a nuestro Señor Jesucristo en la pedagogía. Pues Él dice, voy a ocupar algo de lo que ellos están bien familiarizados para enseñar algo bien importante. Y aquí vamos a empezar a entrar de lleno. Lo que sucede que en ese tiempo las mujeres tenían 10 monedas que normalmente eran de plata, casi similar como lo que nosotros conocemos como las arras. ¿Se acuerdan que cuando ustedes se casaron que les dieron bueno, el mío es como un cochecito y ahí van adentro las arras, a otro quizás le dieron un cofrecito, a otro quizás le dieron una bolsita, y eso en realidad usted va, antes quizás sí eran de plata, hoy solo son bañaditas de algo, pero usted va a una joyería y las presenta y no le van a dar ni $10 por ellas, por lo menos por las mías, ¿verdad? Porque no son de plata ni de oro. Pero el valor de lo que representa sí es algo muy estimado para nosotros. Nosotros las tenemos ahí guardaditas, le cuento con mi esposa. Las tenemos guardaditas ahí en el cochecito, así como que es un carruaje. El valor que representa para la esposa, para el esposo, esas 10 monedas, es muy grande. Pues estas 10 monedas de las que están hablando, normalmente eran eso que ellas tenían. Ellas tenían en un solo cordón, tenían 10 monedas que representaba, que se ponía como una diadema y era símbolo para ellas de que el esposo había dado una dote en señal de que ella valía mucho para él y el gran amor que él tenía. Quiere decir que en ese entonces, si una mujer perdía una moneda, lo que significaba era que ella había perdido el favor de Dios, así lo tomaban ellos. Entonces para esta mujer era tan importante encontrar esa moneda, porque para ellos y para su cultura, aparte que representaba ese amor del esposo, también representaba la provisión de Dios que estaba sobre ese hogar. Entonces ya las moneditas ya van tomando sentido lo que quería decir, que esa moneda se había perdido y por eso ella la quería rescatar. Ya vimos entonces 2 elementos, la mujer y las monedas. ¿Qué más podemos encontrar ahí? Dice, volvámoslo a leer, versículo 8. ¿O qué mujer, dice, que tiene 10 dracmas, si pierde una dracma, qué es lo que ella hace primeramente? Enciende una lámpara. Como decimos, no queremos ser alegóricos, pero la palabra del Señor nos dice que muchas veces el ser humano se encuentra así como estaba esa monedita, en oscuridad, perdida. Y únicamente cuando es la palabra de Dios, el evangelio del Señor anunciado, que se alumbra, que se puede encontrar. La palabra del Señor nos dice, y ustedes lo conocen, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Y más adelante en Juan capítulo 8 versículo 12 el Señor dice claramente, yo soy la luz del mundo, haciendo alusión que el hombre se encuentra en tinieblas y necesita esa luz. Otra cosa importante que vemos entonces, la lámpara, la luz, importante que llegue a esa moneda que está perdida, a esa moneda que ha estado ahí escondida entre el polvo, dentro de la casa, pero no está en el lugar que le corresponde. Luego de ahí vemos que hay una escoba, no vamos a hablar de la escoba, y vemos unas amigas, que eso ya lo habíamos explicado en la parábola anterior, que la función de ellos era que tenía que gozarse cuando era encontrada esa moneda. Así es que ya viendo lo que son todos los elementos que nosotros podemos ver ahí, vamos ahora rápidamente al punto número 2, hermanos. El punto número 2 del esquema que nosotros estamos viendo es esta parábola, ¿qué es lo que puede revelar del corazón del hombre? Y el punto número 2 dice que ahí había algo que estaba sucediendo. Y es que así como vimos unos miércoles atrás,
Hay ovejas que se van del redil, como comenzábamos. Hay ovejas que están perdidas delante de todos los ojos de las personas. Ovejas que nosotros hemos conocido aquí en medio del redil del Señor, y de repente vemos que andan en malos pasos, pero esas cosas son evidentes delante de nosotros. Y nosotros rápidamente podemos detectar y decimos: fíjense que vi a aquel hermanito que andaba ahí tomando. Fíjense que vi a aquel hermanito que andaba en malos pasos. Y es evidente para nosotros. Ese hermanito que andaba perdido es la oveja perdida. Pero hay algunos que estamos perdidos adentro de casa. Habemos algunos que aparentemente no andamos haciendo cosas que todos lo pueden ver, pero en realidad sí estamos perdidos. Estamos escondidos haciendo cosas para que nadie nos vea, y nosotros pensamos que nadie nos ve, pero en realidad nos encontramos en una situación delicada. Nos encontramos en una situación perdida completamente. Podemos estar adentro de casa, pero estar perdidos. Podemos creer que conocemos muchas cosas y estamos perdidos. Déjenme contarles en un par de minutos una experiencia personal. Hace años, ustedes no se han de acordar mucho de esto, pero hace años el Señor trajo un avivamiento muy, pero muy lindo a esta iglesia y a todo el país de El Salvador y Centroamérica, quizás hace como 20, 30 años. Y yo recuerdo que una de las cosas que existían entre los jóvenes era un tipo de competencia a ver quién era el joven más espiritual, a ver quién era el joven que más usaba el Señor. Y entonces de repente decían: vamos a ir a tal lugar, y ya se apuntaban todos los jóvenes, ¿verdad? Y de repente sí le decían: bueno, ¿y vos por qué no fuiste? Ya esa era señal que uno andaba mal con el Señor. Entonces uno tenía que andar cumpliendo todas las obligaciones, todos los mandatos que se daban en la iglesia, y de esa forma alguien era espiritual. Yo recuerdo que usted tenía que estar en los ayunos, tenía que estar en todo lo que se hacía, porque de esa forma usted mostraba que era espiritual. Pues este joven que está aquí al frente, en algún momento dado vivió eso, engañándose y queriendo engañar a los demás de la espiritualidad. Y cuando había Santa Cena y todo eso, el que verdaderamente el Señor había tocado era el que más lloraba. Cuando hacían algún desafío, el que pasaba al frente y dejaba el lago ahí, era el que de verdad, de verdad el Señor lo tocó. Y entonces, recuerdo que una vez aquí no había nada y se estaba construyendo todo. Y yo estaba estudiando en la escuela, pero estaba en otro lugar. Y andaba a cabal el otro amigo mío, que era como el que luchábamos a ver quién era el más espiritual del grupo y todo. Íbamos saliendo ahí por el portón, solo que no existía ni la carretera ni nada. Y vimos a dos muchachos que iban con una bicicleta. Y entonces yo me quedé así: mirá, le digo yo, fíjate que ahí van dos muchachos y yo les veo que tienen talla de que son ladrones, nos van a asaltar. Y entonces vino él y me dijo: bueno, me dijo, ¿y en quién confías? Pues me dijo. Y me tocó, ¿verdad? No, dije yo no puedo quedarme abajo. Si soy San Caco, ¿va? El niño espiritual de la iglesia. Y me tocó mi ego. Y entonces le dije yo: tenés razón, le dije yo. Vamos pues. Vaya, le voy a adelantar el cassette. Al final, hermanos, terminamos chulones. Sin nada, hermanos. Sin nada. Nos asaltaron, nos quitaron zapato, pantalón, camisa, todo. ¿Pero por qué fue? Yo recuerdo que llegué a la escuela, ya todos sabían la noticia, y vino un joven, pero este sí era maduro, y me dijo: lo que sucedió, me dijo, es que vos tentaste al Señor, me dijo. Él ya te había avisado, me dijo. Pero como habían tocado mi ego, ¿verdad? Que yo no podía quedar abajo porque me iba a ver como que no era espiritual. Allá terminé yo amarrado, ¿verdad? Sin nada. Muchas veces, hermanos, esos tiempos, me recuerdo yo, que lo hacen humillarse a uno.
Porque la vida del Señor no consiste en todas las leyes que uno pueda cumplir o todos los mandamientos que uno pueda hacer y presentarlos delante de los hermanos, delante de los pastores, delante de los líderes y creer que uno está cumpliendo con todo. Normalmente cuando uno se encuentra así, se encuentra dentro de la iglesia, pero está perdido. Se encuentra dentro de la iglesia, pero sin vivir la vida de un cristiano normal. Y hoy vamos a ver dos ejemplos. Por eso, el segundo punto, ustedes ya lo ven ahí, que es la falsa salvación. Eso es lo que revela. Que una vida que vive dentro de la iglesia, dentro de la casa, pero está perdido, tiene una salvación falsa. Según él, se encuentra bien, pero en realidad no. Él puede pensar que está todo perfecto, que todo lo está haciendo bien, que todo está cumpliendo al milímetro, pero tiene una situación más difícil, y es que él se encuentra perdido. Marcos capítulo 10, vamos al Evangelio según San Marcos, hermanos, capítulo 10, y vamos a leer el versículo 17. Marcos capítulo 10, versículo 17. Alguien se podrá decir, pero hermano, ¿cómo es posible que alguien que se está portando bien, que está cumpliendo todos los protocolos, todas las liturgias dentro de la iglesia y puede estar perdido? Este pasaje que nosotros vamos a leer, ustedes al nomás comenzar a leer van a identificar de quién se trata. Y yo con todo respeto voy a decir esto. Casi estoy seguro que ninguno de los que estamos aquí, en cuanto al cumplimiento de toda la ley, de todo lo que se presentaba en ese entonces, le llegamos ni siquiera a los pies. Veamos y leamos Marcos capítulo 10, versículo 17. Llegamos, ¿verdad, hermanos? Amén. Vale. Marcos capítulo 10, versículo 17 dice: al salir él para seguir su camino, o sea Jesús para seguir su camino, vino uno corriendo, uno de estos muchachos, uno de estos jóvenes, e hincando la rodilla delante de él, le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Le dijo. Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo uno, Dios. Le dijo: los mandamientos sabes: no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces respondiendo le dijo: Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús, mirándole, le amó y le dijo: una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoros en el cielo. Y ven, sígueme tomando tu cruz. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos: cuán difícilmente entrará en el reino de Dios los que tienen riqueza. No voy a seguir en cuanto a este tema de quiénes son ricos, quiénes no son ricos, pero yo quiero que analicemos un poquito el texto y que veamos la condición de este joven. Este joven se encontraba dentro de la casa. Él estaba cumpliendo todos los mandamientos. Él consideraba que estaba haciendo todo lo que la ley le demandaba y que por eso él podía obtener la salvación. Que él se encontraba en el lugar correcto. Pero viene el Señor poco a poco y le empieza a descubrir lo que estaba sucediendo. Miren el versículo 17, ahí donde estábamos. Al salir, él dice, para seguir su camino, vino uno corriendo e hincando la rodilla delante de él, le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Miren las actitudes que él tenía. Él primeramente se hincó, se arrodilló, reconociendo que él era un maestro. Él sabía muy bien eso, lo podía reconocer. Pero en la adentro viene y le hace una pregunta: Maestro bueno, Maestro
bueno. Y viene el Señor y le responde y le dice, ¿por qué me llamas bueno? El primer descubrimiento que el Señor le quería hacer a esta persona es, no hay nadie bueno. Si tú vienes a mí y la palabra que utilizas es maestro y me estás diciendo bueno, yo te quiero decir que no hay ningún maestro bueno. Solamente hay uno bueno. ¿Quién era? ¿O quién es? Dios. Entonces, si tú vienes delante de mí reconociéndome como un maestro, no me digas que soy bueno. Si me quieres decir que soy bueno, tienes que venir delante de mí como Dios. ¿Lo pueden ver? Pero él llega y le dice, maestro bueno. ¿Saben por qué le dice maestro bueno? Porque él se comparaba muy seguramente con los maestros al cumplir toda la ley. Entonces él esperaba que también a él le dijeran, muchacho bueno. Pero viene el Señor y le dice lo contrario, no me digas maestro bueno, porque solamente uno es bueno. Y así ella referencia al Señor lo que ustedes ya conocen en Romanos capítulo 3 versículo 10, que dice, como está escrito, no hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron a una y se hicieron inútiles. Todos, le dice. Ni que sea maestro, ni que sea rabino, ni lo que sea, todos son malos delante de mí. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, le dice. Entonces lo primero que él le quiere descubrir es que no hay nadie bueno. Ese fue el primer golpe que recibió este muchacho. Y es el primer golpe que necesita recibir aquel que está viviendo una vida religiosa aún adentro de las iglesias. ¿Saben por qué? Porque el que está viviendo religioso o religiosamente considera que con lo que él está haciendo está agradando a Dios. Y ahí él está siendo bueno. Y lo primero que el Señor le hace entender, no hay nadie bueno. No hay nadie. Sigamos leyendo. Versículo 18. Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, le dice. Y ese es Dios. Los mandamientos sabes. No adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Entonces viene él, respondiendo, le dijo, maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Todo esto los he guardado. Todos esos mandamientos que tú me estás diciendo, yo los he guardado. Todo lo que hay que cumplir externamente, yo lo he hecho, le quería decir. Todas las cosas que tú consideres que yo tengo que hacer para ser un buen cristiano, las he hecho. Leo la Biblia, voy a los ayunos, no me pierdo ninguna reunión, vengo los miércoles, hago la celebración global, diezmo, ofrendo, toco un instrumento, todo lo he hecho, Señor. Ok, todas esas son cosas externas. Entonces viene el Señor y le dice, no le dice mentiroso, no, ¿verdad? El Señor conocía el corazón. Él continúa interactuando con él porque él sabía que había algo más adentro. Este joven pensando que siendo un joven moralista podía agradar al Señor. Lo malo no es ser moralmente bueno, hermanos. Al contrario, la palabra del Señor nos manda que nosotros podamos ser moralmente buenos por medio de Él. El moralismo es el que considera que usted siendo bueno puede llegar a agradar a Dios. Y este joven, eso es lo que él consideraba. Con todas estas cosas que yo hago, sirvo, hago esto, hago lo otro, yo puedo agradar a Dios. Pero el Señor sabía que había algo más. Había algo más adentro. Leamos ahí el versículo 21. Entonces Jesús, mirándole, dice, le amó. Miren, el Señor ya sabía que él lo iba a rechazar, pero con compasión lo amó. Dice que mirándole lo amó y le dijo, una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres
y tendrás tesoro en el cielo. Y ven y sígueme tomando tu cruz. Joven, tú lo que tienes, le dijo el Señor, es que tienes tesoros aquí en esta tierra. Hay algo que sí, tú estás cumpliendo todo lo que te dice, pero no estás amando a Dios sobre todas las cosas. Estás viviendo una vida religiosa queriendo cumplir todo cuanto se te pone encima, cuando se te pone enfrente, pero en realidad no lo haces con un corazón verdaderamente devoto para mí. Y así me encontraba yo, viviendo religiosamente, sin conocer verdaderamente al Señor, sin hacer las cosas para el Señor. Este joven consideraba que lo cumplía todo, pero cuando llega ahí, el Señor le dice: aquí está tu error. Tú no tienes una relación directa conmigo. Versículo 22. Pero él dice, afligido por esta palabra, se afligió. Ay, Dios mío, Dios, ya me la pusiste difícil. Se fue triste porque tenía muchas posesiones. Entonces este joven consideraba que haciendo todas esas cosas podía agradar al Señor y podía obtener la vida eterna. Segundo descubrimiento que vemos ahí, que por el cumplimiento de la ley nadie puede ser salvo. Y nadie puede ser salvo porque nadie la puede cumplir. Sí, ahí porque el Señor no lo quiso desnudar, pero nadie puede cumplir. Todos los mandamientos, se recuerdan lo que Él dijo, con solo ver a una mujer, dijo ya infringiste eso. Ahí mismo le pudo haber dicho, todos los he cumplido. No, le hubiera dicho el Señor, no los has cumplido, ya ahí estaba mintiendo. Nadie puede por medio de la ley ser salvo. Primer ejemplo que vemos, una moneda dentro de la casa, no logró. Veamos otro ejemplo, este ya lo conocen ustedes. Vamos al Evangelio según San Juan, capítulo 3. Este pobre joven se fue abrumado, se fue afligido, no logró encontrar la verdad del Evangelio. Se le presentó y no lo vio. Vamos entonces a ver el tercer punto, hermanos, y que es la verdad del reino revelada en esta parábola. Vamos entonces, por favor, al Evangelio según San Juan, capítulo 3. Ustedes ya lo conocen, ya lo han leído, y vamos a ir poco a poco desvelando cada uno. Y no lo vamos a leer de un solo, sino que poco a poco. Había un hombre, dice, de los fariseos, que se llamaba Nicodemo, un principal delante de los judíos. Miren, aquí había otro hombre, dice que era fariseo. Ustedes saben que los fariseos eran los más rigurosos, los que más fielmente cumplían la ley. Ese era ese hombre que estaba aquí, acostumbrado a cumplir todo lo que se le demandaba. ¿Saben ustedes que los fariseos que aún diezmaban del comino? ¿Saben ustedes qué es el comino? Es una especie, ¿verdad? Bien chiquita. Y ellos decían, ok, aquí tengo una libra de comino, y empezaban a apartar el 10% de todas las chibolitas que podían dar. Hagan de caso que ustedes tienen una libra de chan, y empiezan a contar todas las semillitas que tienen de chan y decían, vaya, este es el diezmo, decían, y lo daban. Así eran los fariseos, tan estrictos en cumplir la ley. Pero dice que no solamente era fariseo, sino que era un principal entre los judíos, porque aparte de eso, la historia nos dice que él era parte del Sanedrín, y el Sanedrín era como la Corte Suprema de Justicia, los que emitían juicio ante el tribunal de Roma que habían, y ellos interpretaban la ley y ellos podían decir, esto vamos a hacer o esto no vamos a hacer. Ese era Nicodemo, o sea que era un prominente, era alguien muy especial. Leamos el versículo 2, dice, vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí,
sabemos que has venido de Dios como maestro. Casi las mismas palabras, miren, ve. Porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Y versículo 3 dice lo siguiente: respondiendo Jesús y le dijo. ¿Cuál pregunta le había hecho Nicodemo a Jesús? Véanlo ahí. ¿Qué pregunta le había hecho, hermanos? Ninguna, ¿verdad? Hasta ese momento no le había hecho ninguna pregunta. Pero viene el Señor, le dice, respondiendo Jesús le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y lo que sucede es que el Señor conoce los corazones. El Señor conoce el corazón suyo y el Señor conoce el corazón mío. El Señor conocía el corazón de este hombre religioso que consideraba que con cumplir la ley iba a agradar a Dios. Y el Señor viene y le dice: lo que tú necesitas verdaderamente, Nicodemo, es nacer de nuevo. Cualquiera que no nace de nuevo no va a poder entrar en el reino de los cielos, es lo que el Señor le está diciendo. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede el hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondiendo Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido de nuevo. Lo que el Señor le estaba diciendo aquí es: Nicodemo, hay algo que tú tienes que entender. Tú tienes que nacer de nuevo, porque la forma en la que has nacido, toda la humanidad, tanto como tú, traen un defecto de fábrica, Nicodemo. Ese defecto de fábrica no te permiten entrar en el reino de los cielos, aun cuando cumplas todo lo que está escrito en la ley. Ni siquiera así vas a poder entrar, Nicodemo, porque traes un defecto de fábrica. Lo que tú necesitas es nacer de nuevo. Nacer de nuevo, le dice. Y después le explica que ni el viento no sabe hasta dónde sopla. Voy a leer nuevamente el versículo 8, hermanos. El viento sopla donde quiere, dice, y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene, ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. En otras palabras, lo que le está diciendo es: ni siquiera vas a saber, no hay una forma específica en el cual el Espíritu Santo actúa, sino que es una obra que proviene únicamente de Él. El viento sopla y tú no sabes qué es lo que sucedió. Así es también esto de nacer de nuevo, porque es una obra del Espíritu. No es algo que tú puedas hacer, no es algo que tú puedas forzar, no es algo que tú puedas alcanzar con tus obras. Versículo 9. Respondiendo Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede ser esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Ahora, para Nicodemo esto resultaba muy confuso, porque todo lo que para los fariseos representaba la salvación era todo el obrar que ellos podían hacer. Entonces para Nicodemo el Señor viene y le dice: no, Nicodemo, tienes que nacer de nuevo, tienes que nacer del agua y del Espíritu. Él se quedó así confundido, como usted y yo nos hemos quedado muchas veces al leer este pasaje y decimos: ¿y cómo es eso? Pues no entendemos qué es lo que sucede. Pero Jeremías capítulo 13 versículo 23 dice lo siguiente: ¿mudará el etíope su piel y el leopardo mudará sus manchas? Así también ¿podéis vosotros hacer bien estando habitados a hacer el mal? O sea, lo que quiere decir, tan imposible como es que el etíope se vuelva blanco porque es de una tez morena, ¿verdad? Así también es de imposible que un leopardo se pueda quitar las manchas. Lo mismo es que tú, por tus méritos y por tus obras,
puedas entrar al reino de los cielos, es lo que le estaba diciendo. No es por el cumplimiento de todas las liturgias que se puedan dar en una iglesia que tú vas a ser salvo, le dice. No se refiere a eso. Tan imposible es eso. Y le dice: Nicodemo, pero tú conoces el Antiguo Testamento. Sí, Nicodemo conocía el Antiguo Testamento. Pero Nicodemo lo veía con el lente de su orgullo, pensando que cumpliendo todas esas cosas podía alcanzar la salvación. El problema de Nicodemo no era la ignorancia, porque él conocía. El problema de Nicodemo era su incredulidad, hermanos. Voy a repetir eso. El problema de Nicodemo no era la ignorancia, era la incredulidad. Y por eso viene el Señor, como sabía que no creía que podía nacer de nuevo, le pone el siguiente ejemplo. Sigamos leyendo. Versículo 13. Dice lo siguiente: nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre, que está en el cielo, le dice. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué era lo que había sucedido en ese entonces? Estaban los israelitas en el desierto, llegan un montón de serpientes y los pican. Entonces vienen ellos y empiezan a rechazar a este Dios, nos ha traído al desierto para que muramos acá. Y viene el Señor y le dice: Moisés, levanta una serpiente, le dice, de esas mismas, la imagen de lo que había picado. Y lo único que tiene que hacer es ver hacia la serpiente y va a ser sanado. Ellos no tenían que llamar al 911, llamar a la Cruz Roja, no tenían que llamar al médico que había ahí en medio de los israelitas. No, le dice el Señor: lo único que tú tienes que hacer es mirar hacia la serpiente y vas a ser sanado. Y entonces le dice a Nicodemo: Nicodemo, así como el pueblo de israelita tenía que creer en la provisión que yo les había dado para ser sanado de esa picadura de la serpiente, así es como tú vas a nacer de nuevo. Cuando tú veas a ese hombre que está clavado en la cruz y tú vas a creer que ese sacrificio que él está haciendo te va a sanar de la picadura de la serpiente que te ha dado el pecado. Solamente eso tienes que hacer, Nicodemo. Nada más. Pero nosotros, ¿qué queremos? No, es que nosotros tenemos que cumplir. Es que nosotros tenemos que hacer eso. Es que nosotros queremos hacer otras cosas. Ahora, nosotros sabemos que Nicodemo no creía. ¿Y cómo es que iba a poder llegar a creer? Pues Cristo lo que le está haciendo es exponiéndole el evangelio. Y le está diciendo: así como esa serpiente era levantada, así yo le está diciendo, yo voy a estar en esa cruz y tú tienes que confiar que ahí yo estoy derramando mi sangre para perdón de tus pecados. Lo que hizo Jesús fue explicarle a Nicodemo quién era él y cuál era la naturaleza de su obra redentora, por medio del cual nos ha reconciliado con el Padre. Primera de Corintios, acompáñenme, hermanos. Capítulo 1, versículo 22. Primera carta de Corintios, capítulo 1, versículo 22. Y es que cuando Jesús le empieza a predicar el evangelio a Nicodemo, lo que estaba haciendo era anunciándole la salvación. ¿Cómo Nicodemo podía entender todo esto si no había nacido de nuevo? Pues es lo que hace la predicación del evangelio. Porque los judíos piden señales, dice capítulo 1, versículo 22, y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros, dice Pablo, predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles es una locura eso de Cristo en la cruz. Mas para los llamados, dice, para usted, hermano, para mí,
sea judío o sea griego, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Para nosotros Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. El poder de Dios se manifiesta salvando a pecadores cuando el evangelio es predicado. Por eso Romanos capítulo 1, versículo 16 y 17 dice: porque no me avergüenzo del evangelio, porque ese evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, no por obras, hermanos. Es por fe y para fe. Como está escrito, el justo por la fe vivirá. No por lo que hagamos, no por lo que cumplamos, no por si somos fieles con esto, no porque si logramos cumplir todo lo que nos demandan. El justo por la fe vivirá. ¿Cuándo esa moneda fue encontrada? Cuando fue alumbrada. ¿Cuándo algún pecador, algún religioso va a poder ser también encontrado? Cuando la palabra, la luz del evangelio, hermanos, llegue a su vida. ¿Cuál es su tarea? Anunciar el evangelio. Predique, hábleles. El evangelio es el que va a traer luz a las vidas. Pongámonos en pie, hermanos. Pongámonos en pie. Hermano Dani me hace el favor de poner Juan capítulo 19, versículo 38. Ya se fijaron que la historia de Nicodemo queda así, como en el aire. Tanto como el joven rico dice que se fue decepcionado porque no iba a poder cumplir lo que el Señor decía. Pero Nicodemo tiene un final distinto, hermanos. Yo no sé si aquí hay alguien que en algún momento dado ha estado viviendo una vida religiosa, una vida moralista. O quizás hay alguien que ha vivido una vida abierta al pecado, ¿verdad? Que no me importa lo que digan los demás, yo voy a hacer lo que yo quiera. Pero lo que sí sé es que si esa vida, tanto el que está dentro, perdido adentro en la casa, como el que está afuera, perdido también como la oveja, si ponemos nuestra confianza en el Señor como el único medio de salvación provisto por Dios, vamos a ser salvos. ¿Cuál fue entonces el propósito que Jesús tenía con Nicodemo? Nicodemo necesitaba saber que no podía producir por sí mismo ese nuevo nacimiento. Jesús entonces le habla a él para poder destruir ese falso sentido de autosuficiencia que él tenía. Y el objetivo era mover a Nicodemo a confiar únicamente en la misericordia del Señor. Miren ahí Juan capítulo 19, versículo 38. Dice: después de todo esto, ya había sido crucificado Jesús. Después de todo esto, dice, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente, por miedo de los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús. Y Pilato lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. Versículo 19. También dice, aquí aparece, miren, ve, Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino
trayendo un compuesto de mirra y de aloes como 100 libras, para ungir al Señor, para adorarlo. Él ya había reconocido entonces que el Salvador únicamente era Cristo. La palabra del Señor alumbró su corazón. Que la palabra del Señor también nos alumbre a nosotros y apreciemos la obra que el Señor hace. No son nuestros méritos, hermanos. Ya Él hizo lo necesario para agradar al Padre. Por eso dice que el justo por la fe vivirá. Gracias por estar conectado con nuestra iglesia. Espero que este sermón haya sido de bendición para tu vida. Si quieres ver otros sermones, puedes suscribirte a nuestro canal de YouTube o seguirnos en nuestras redes sociales. Recuerda que los sermones de nuestra iglesia estarán siendo transmitidos en vivo los días domingo a las 5 de la tarde y los días jueves a las 7 de la noche. Así que te esperamos. Si tú no has entregado tu vida a Jesucristo, si no has creído el Evangelio de nuestro Señor, te invito a que puedas orar, hablar con Dios y pedirle que venga a tu corazón.